Recordaremos primero el objetivo de aprendizaje número 1. El objetivo de aprendizaje número 1 dice reconocer que un ecosistema está compuesto por elementos vivos, animales y plantas, y elementos no vivos como el agua, el aire, el suelo, la temperatura, las piedras, la luz, las montañas, etc. Los ecosistemas en el planeta están conformados por factores bióticos y factores abióticos. Veamos qué son los factores bióticos. Son los seres vivos, tal como las plantas y animales. Recuerden que estos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y los factores abióticos son los elementos no vivos. Estos componentes determinan el espacio físico donde habitan los seres vivos. Los más importantes son el agua, el aire, la temperatura, la luz y el suelo. Existen además, recordemos, distintos tipos de ecosistemas. Hay marinos, terrestres, desérticos, templados lluviosos, antárticos, etc. Recuerden entonces que los elementos no vivos y los elementos vivos en conjunto forman un ecosistema y que los elementos no vivos más importantes son la luz, el agua, la temperatura, el aire y el suelo, y que los elementos vivos son las plantas y los animales. Y recuerden siempre que en un ecosistema es posible encontrar dos tipos de componentes o factores, los bióticos, las plantas y los animales, y los abióticos, los elementos no vivos de un ecosistema. El objetivo 2 de aprendizaje dice observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas en relación con su estructura y conducta. Por ejemplo, cubierta corporal, camuflaje, tipo de hojas, hibernación, mimetismo, entre otras. La palabra adaptación se define como la capacidad de un ser vivo para acomodarse en el medio en el que habita, de tal manera que es capaz de sobrevivir y reproducirse para que su especie perdure y no se extinga. Los animales y las plantas presentan características que les permiten adaptarse al medio en el que viven. A lo largo de la historia de este planeta han existido una innumerable cantidad de especies, pero debido a los cambios a través del tiempo que se han ido produciendo en su hábitat, solamente las especies capaces de adaptarse a estos cambios han conseguido sobrevivir a través del tiempo. Adaptaciones fisiológicas o de funcionamiento. Veamos de qué se trata. Son cambios en el funcionamiento interno de los organismos, como aquellos que viven en zonas frías o cálidas. 1. Para obtener oxígeno. Cada ser vivo cuenta con un sistema para obtener oxígeno del agua o del aire. Esto puede ser a través de pulmones, branquias, tráqueas, respiración cutánea. La respiración cutánea, el oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de la piel. Aquí tenemos las lombrices, los gusanos, las orugas, etc. Respiración branquial. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las branquias, los peces, por ejemplo. Respiración pulmonar. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de los pulmones. Los mamíferos respiran por pulmones. Recuerden que pueden ser los perros, los gatos, los delfines, las ballenas y el ser humano también. Respiración traqueal. El oxígeno del aire ingresa al cuerpo a través de las tráqueas. Esto significa que todos los insectos respiran por tráquea y también los arácnidos. ¿Ok? Sigamos. Para conseguir agua. El agua es imprescindible para la vida. Cuando se halla escasa, los seres vivos tienen mecanismos eficaces para almacenar o evitar su pérdida, como los cactus, los camellos, las palmeras, etc. Recuerden que los camellos en su joroba conservan agua. Ellos acumulan agua de reserva en sus jorobitas. Veamos los cactus que hicieron para adaptarse. Para conseguir agua. El agua es imprescindible para la vida. Cuando se halla escasa, los seres vivos tienen mecanismos eficaces para almacenar o evitar su pérdida, como los cactus, los camellos, las palmeras, etc. Recuerden que los camellos en su joroba conservan agua. Ellos acumulan agua de reserva en sus jorobitas. Veamos los cactus que hicieron para adaptarse. Los cactus, las espinas de los cactus en ambientes tan hostiles como los áridos, por ejemplo los desiertos, la vegetación se ha adaptado para protegerse del exceso de calor. Adaptaron hojas por espina
de forma filosa y puntiaguda, que las defiende de los animales y de paso no pierden la humedad, es decir, su agua. 3. Para soportar temperaturas. Los seres vivos han desarrollado mecanismos para adaptarse a las distintas temperaturas, como aumento de plumaje, aumento de pelaje, hibernación, es decir, dormir durante los meses de invierno cuando la comida escasea. Chincol aumenta sus plumas en invierno. El oso pardo inverna en invierno. El monito de monte, que es chileno, hiberna en invierno y guarda reservas en su cola. Y el bisonte y el alce aumentan su pelaje en invierno para soportar las bajas temperaturas, cuando hace mucho, mucho frío. Adaptaciones estructurales o físicas. Son el resultado del proceso de la evolución. Muchos organismos han desarrollado estructuras que les permiten defenderse, alimentarse, desplazarse, etc. Por ejemplo, el aparato bucal de los insectos y los picos de las aves. 1. Veamos qué han hecho para obtener su alimento. Todos los seres han desarrollado adaptaciones que les permiten obtener el alimento de la manera más eficaz, la forma de la boca y la lengua. Observen estas dos imágenes de un sapo y un camaleón. Observen su lengua, cómo captura a su presa. Veamos los pájaros. Los pájaros también han adaptado, por ejemplo, su pico. El pico curvo de algunas aves les sirve para desgarrar la carne. Las abejitas, el aparato bucal de la abeja es masticador y lamedor. El masticador les sirve para amasar la cera con la que construye su nido, y el lamedor lo emplea como sonda para llegar al néctar de las flores. ¡Qué interesante! Para defenderse, los seres vivos han desarrollado mecanismos para evitar que otros los ataquen. Algunas adaptaciones son pasivas, como espinas, duras corazas, piel venenosa o camuflajes, o mimetismo también. Otras defensas son activas, como patas para correr, alas para volar o amenazantes colmillos, cuernos o garras. Observen las imágenes. Miren los colmillos del mandril, de la morsa. Número 3. Adaptaciones al color. Primero veremos la diferencia entre camuflaje y mimetismo. El camuflaje es la capacidad desarrollada del organismo para pasar desapercibido de sus depredadores naturales o presas, copiando o imitando elementos ambientales, alterando su coloración que le permite ocultarse, como el camaleón de la imagen acá. Mimetismo es una habilidad que poseen ciertos seres vivos para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno, para obtener alguna ventaja funcional. Normalmente afecta a la percepción visual. Aquí nosotros vemos a una oruga simulando que es una rama y de esa manera pasa desapercibido de sus depredadores naturales o bien capturar a su presa, como en este caso en la imagen. Entonces, la diferencia entre camuflaje y mimetismo radica en que el mimetismo se asemeja a otro organismo de su propio entorno, donde vive para asegurar su supervivencia. Recordemos entonces que para la supervivencia los animales y las plantas han tomado cierta coloración protectora, coloración de aviso, como tonos brillantes para los animales venenosos, y el mimetismo con el cual el animal toma el aspecto de otro ser vivo o de un objeto inanimado. Veamos algunos ejemplos de mimetismo. Recuerden que estos animales se mimetizan con su entorno, es decir, cambian su apariencia en función del contexto y la situación. Aquí tienen dos imágenes con estos ejemplos. Una oruga que se torna de color verde y se queda quietecita semejando una hoja. Y una oruga que está en una rama de un árbol, ¿verdad? Y se mimetiza con el árbol y así puede capturar a su presa.
Aquí tenemos otro ejemplo de mimetismo. La mantis orquídea usa el mimetismo para parecer una flor y atraer a sus presas. Camuflaje. Ayuda a los animales a mezclarse con su entorno. El camuflaje ayuda a los animales a sobrevivir al dificultar que sus depredadores naturales, es decir, los que se los comen, o bien las presas no los noten, es decir, cuando ellos tienen que alimentarse y tienen que capturar a sus presas, también se camuflan. Por ejemplo, aquí tenemos a la oruga imitando a una serpiente. El camaleón tiene la capacidad de asimilarse completamente al entorno y así poder pasar desapercibido por otros depredadores mayores, es decir, los que se los pueden comer. El gecko de Madagascar puede confundirse con elementos de la naturaleza, como hojas secas, hojas frescas, etc. Si el gecko de Madagascar está en hojas secas, se torna de color café, y si está en hojas verdes, se torna de color verde. El insecto palo, que ustedes llaman el palote, parece un palo alargado, vive en arbustos y árboles, caza de noche, parece una rama seca. Si está en una rama seca, se torna de color café. Si está en unas ramas verdes, se torna de color verde, se camufla. Bien, queridos estudiantes, hemos terminado el objetivo de aprendizaje número 2, de repasar. Recuerda repasar todas tus guías y videos y en la próxima clase veremos cadenas alimenticias, el objetivo número 3 de aprendizaje. ¿Quién se come a quién? Bye bye.